¿Pudo esta esfera de 5000 años ser una asesina a sangre fría? Catapultada o arrojada, pudo hacer algún daño. ¿Podría este impactante invento ser el Viagra de la era victoriana? Pida uno de los cinturones electrificados de Paul Vermacher y conviértase en un modelo de masculinidad. ¿Y qué podría ocultar este gato momificado del antiguo Egipto? La momia está vacía, no hay un gato adentro. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra. Escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. Encerrado en un gabinete del Museo Nacional de Escocia, se encuentra un extraño objeto de piedra, tallado hace miles de años en una sólida roca negra. Es hermoso y también es estético, casi como una obra de arte. Es uno de los mayores misterios de la arqueología. Debió tener una función. Los arqueólogos han hecho especulaciones por más de un siglo, pero aún no sabemos qué es. Ahora, utilizando la tecnología moderna, podemos volver a examinar este increíble objeto. Hasta su último detalle. Esta es la esfera de Tawi. Por más de 160 años, la función de esta roca tan bien decorada ha eludido a los arqueólogos. La esfera de Tawi fue hecha de piedra, de 450 gramos. Su forma y sus dimensiones son las de una pelota de béisbol. Presenta 4 lóbulos de piedra, 3 de los cuales están decorados con círculos concéntricos y espirales. Es un objeto increíble. La esfera puede considerarse una curiosidad única, pero no lo es. Hemos encontrado más de 500 de estos objetos. Varían en tamaño y en el tipo de piedra utilizada, pero todos se parecen lo suficiente como para agruparlos en una sola categoría. Pero es la esfera de Tawi la que se destaca como la más compleja, detallada y fina de todas. ¿Quién la hizo? ¿Para qué sirve? ¿Qué edad tiene? La esfera de Tawi fue descubierta alrededor de 1860 por trabajadores que cavaban un canal de drenaje en la pequeña aldea escocesa de Tawi. De ahí el nombre. De hecho, casi todas las esferas talladas han aparecido en Escocia. Se han encontrado en varios lugares, unas 20 en las Órcadas, 2 en Inglaterra e Irlanda y 1 en Noruega. Pero la mayoría se han encontrado al noreste de Escocia, sugiriendo que es casi seguro que se trata de un artefacto escocés. Es curioso, pues forma 2 grupos. Uno, con este tipo de protuberancias nodulares como la esfera Tawi. Otro, que pueden tener varias decenas de bultos, pústulas o nódulos. Sobre ellas parecen ser versiones puntiagudas de la esfera de Tawi. Pero es la esfera de Tawi la más confusa de todas, la que de verdad intriga a los arqueólogos. En arqueología a menudo datamos las cosas por asociación, pero aquí tenemos un objeto aislado y sin fecha. No fue hasta 2013, más de 150 años después de que se encontrara la esfera, que los arqueólogos descubrieron una forma definitiva de datarla.
Nuevas excavaciones en el Nez de Brodgar, en las Orcadas, descubrieron una esfera de piedra bajo un contrafuerte de madera. Los arqueólogos usaron la datación por carbono del contrafuerte de madera para obtener la edad definitiva de la esfera, suponiendo que habría sido enterrada allí de forma intencional. Había radiocarbono del año 2900 a.C. Entonces las esferas talladas en piedra, incluida la esfera de Tawi, tienen cerca de 5000 años. Provienen del Neolítico. El Neolítico apareció por primera vez hace más de 10.000 años en el Medio Oriente y China, donde desarrollaron nuevas tecnologías para cultivar alimentos en lugar de recolectarlos o, en su defecto, tener que cazarlos. Fue el comienzo de la agricultura, una forma de vida establecida. También fue una revolución en términos tecnológicos, sobre todo con la creación de artefactos de piedra y también en la decoración cada vez más compleja de los objetos. El periodo neolítico es una transformación dramática y constante de la existencia humana. Neolítico significa nueva edad de piedra, y la piedra era la tarjeta de presentación o la herramienta central con la que trabajaba la gente que vivió en esa época. Había piedras presentes en casi todos los entornos, y eso es lo que tenemos en su mayor parte para llegar a comprender los pueblos neolíticos. El nivel de experiencia y las horas de trabajo necesarias para crear estas esferas sugieren que debían desempeñar un papel muy importante en la vida neolítica. Pero, ¿cuál era? ¿Para qué servían estas esferas de piedra tallada? Una posible teoría para la esfera de Tawi es que se trata de una demostración de habilidad del mampostero que la hizo. Algunos han especulado que estas piedras eran en realidad portafolios portátiles que los artesanos llevaban consigo y presentaban como evidencia de la calidad y la variedad del trabajo que podían producir. Eso explicaría el nivel de detalle, una buena forma de presumir. La idea de que estas esferas talladas son una especie de currículum de los canteros ayudaría a explicar algunas de las diferencias entre las 500 o más esferas descubiertas. ¿O no? Quizás solo una docena son tan intrincadas o tan bien terminadas como la esfera de Tawi. Así que esa teoría no es tan convincente como para explicar por qué se hicieron. A menos que no todas las piezas hayan sido terminadas. Se necesitaba una gran cantidad de esfuerzo para crear estas cosas. Entonces, tal vez las menos refinadas fueron el resultado de que la gente se rindió. También se frustró. Tal vez el mampostero se quedó sin energía. Pero algunos arqueólogos piensan que esta idea difícilmente se ajusta a la evidencia. No es precisamente una teoría sin mérito, pero no es la explicación más sólida. Hay una teoría muy diferente y bastante sorprendente para explicar la esfera de Tawi. Quizás fue una especie de libro de cuentos de la Edad de Piedra. La narración de historias siempre ha sido importante para la humanidad, pero hace 5000 años en la Gran Bretaña neolítica no había forma de escribir. Todo era oral. La idea es que la esfera de Tawi pudo haber servido como una especie de gatillo para la memoria, usando las ondulaciones en su superficie como medio para contar o unir una o varias narraciones pasando los dedos sobre ella. Las ayudas mnemotécnicas para contar historias han existido en otras culturas. Para el pueblo de Luba de África Central, existe un vehículo tangible de la memoria que se conoce como Lukasa, o tablero de la memoria. Están hechos de madera con unas tallas iconográficas, pero sobre todo con cuentas de diferentes colores ensartadas.
se utilizan como un sistema de pistas para relatar historias épicas. Pero hay un inconveniente con esta teoría. Solo un puñado de esferas están talladas con algunos detalles reales e incluso presentan problemas. Incluso si nos fijamos en el mejor ejemplo para este tipo de objetos, como la esfera de Taui, los patrones son muy repetitivos y muy simples para ser útiles como recurso memotécnico. Quizá la esfera de Taui sea menos artística y posiblemente más violenta. Una teoría popular es que pudo ser algún tipo de arma. Esas cosas pesan medio kilogramo cada una. Si golpeas a alguien con una, le va a doler. Va a dejar una marca. La idea de que la esfera de Taui pudiera ser una máquina de matar neolítica encaja bien con la creciente evidencia de que esta no era una época pacífica. Los entierros neolíticos han sido excavados por unos 100 años o más. Pero solo en tiempos recientes, con el desarrollo de una bioarqueología muy sofisticada, podemos comenzar a comprender cómo moría la gente en el Neolítico. La creciente evidencia muestra que la guerra era más común de lo que pensábamos. Esta comunidad no siempre irradiaba felicidad. Las lesiones en la cabeza infligidas por armas a menudo dejan un patrón de fracturas muy reconocible. Un proyecto de investigación reciente examinó 350 cráneos neolíticos de Gran Bretaña. Encontró que hasta el 7% de ellos tenía lesiones traumáticas. Si lo vemos con todos los aspectos positivos, la dependencia a la agricultura permitía establecerse en un lugar. Había mucha gente asentada en un lugar y la naturaleza humana, siendo como es, seguro condujo a la estratificación y finalmente al conflicto. Entonces, ¿qué tipo de arma pudo ser la esfera de Taui? Pudieron haber sido utilizadas como la cabeza de una especie de masa con los lóbulos proporcionando un medio para envolverlos con tendones o cuerdas y unirlos a un palo fuerte y ser un garrote de guerra. Pero si solo era un garrote de la Edad de Piedra, ¿por qué decorarlo con tanto cuidado? Existen precedentes para este caso, sobre todo la masa de cabeza con boca, que es un objeto neolítico bastante decorado. Pero puede haber un problema con esta teoría. Sabemos que la esfera de Taui está hecha de una roca metamórfica conocida como corneana. Y si golpea un objeto sólido, sufrirá una fractura concoidea, similar a la de un vidrio. Al expandir el gráfico 3D de última generación, podemos examinar cada parte de la esfera de Taui en busca de la más mínima evidencia de esta fractura. No vemos este tipo de fracturas en la esfera de Taui ni en ninguna de estas esferas de piedra. También sabemos que la gente del Neolítico enterraba sus armas en sus tumbas. Pero la esfera de Taui no se encuentra en una tumba, ni las demás esferas talladas. Todo sugiere que la esfera de Taui no era un arma. Pero ¿hay otra explicación? ¿Una que justifique el esfuerzo invertido para crear la esfera de Taui? ¿Sería un mensaje a sus dioses? Algo muy sorprendente acerca de estos objetos cuando miras de cerca son los diseños en sí mismos. Se parecen mucho a los que se encuentran en algunas estructuras religiosas creadas en esa misma época, pensando particularmente en Newgrange, una tumba de paso en Irlanda. Se sugiere que allí podría haber un propósito religioso para estas esferas. Los arqueólogos creen que la religión y estos símbolos confusos estarían estrechamente conectados con la vida en el Neolítico. Nos devuelve a la ideología del pueblo del periodo neolítico en Europa. El solsticio de invierno, el equinoccio, cuerpos de agua, ofrendas a otros mundos. Podemos ver rastros del ritual. Es difícil para nosotros conectar los puntos y reconstruir ese sistema espiritual, pero existía.
Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la esfera de Tawi? ¿Muestras de un mampostero? ¿Arma? ¿Libro de cuentos de la Edad de Piedra? Con tantas posibilidades, no hay una respuesta única. En última instancia, podemos encontrar que hay 2 o 3 interpretaciones diferentes para el uso de estos objetos. La esfera de Tawi sigue siendo un misterio hermoso y eterno. Una ventana a la vida de nuestros antepasados hace 5000 años. En un gabinete de coleccionistas de antigüedades en Virginia se encuentra un extraño artilugio de metal del siglo XIX. Fue sin lugar a duda de los dispositivos médicos más impactantes jamás creados. Ahora, con la ayuda de la tecnología moderna, sacamos a la luz este extraño artilugio. La cadena galvánica eléctrica de Polvermacher. Se decía que era una revolución en la ciencia médica. Está hecha de 120 eslabones de metal perforado, conectados entre sí en una cadena. Cada eslabón consta de una carcasa de cobre que alberga una varilla de zinc envuelta en una tela empapada en vinagre. Manijas hechas de metal y madera unidas a cada extremo. Está bien hecha y da la sensación de ser un instrumento profesional. La gente se volvió loca por ellos. Miles de personas usaban estos objetos extraños. Lo cual es sorprendente, dado que su única función era liberar 132 voltios de electricidad directa al cuerpo. Equivaldría más o menos a conectarse a una toma de corriente eléctrica. En pocas palabras, es un dispositivo para electrocutarte a ti mismo. ¿Por qué alguien haría algo tan extraño? ¿De verdad produce electricidad? ¿Y la gente de verdad se electrocutaba por su salud? A mediados del siglo XIX, el Imperio Británico se expandía rápidamente. El país estaba adoptando el cambio liderado por una explosión de innovación e invención revolucionaria. Y luego estaba el cinturón Polvermacher. Su inventor, Isaac Polvermacher, era una persona misteriosa. No tenemos ninguna fotografía de él, pero fue un inventor ambulante de Prusia. En la década de 1850, Polvermacher viajó por Europa reuniendo apoyo y testimonios que lo ayudaran a vender lo que, según él, era la cura portátil para casi todas las enfermedades conocidas por el hombre. El cinturón de cadena electrogalvánico autoaplicable para la cura de enfermedades nerviosas y crónicas sin medicamentos. Vaya, qué nombre. Era una panacea. Podía tratar el reumatismo, problemas hepáticos, cansancio, dolores de cabeza, mareos, fatiga, incluso problemas sexuales. Lo que sea, el cinturón podía arreglarlo con la magia de la electricidad. O eso decía el misterioso Polvermacher. Separar el cinturón revela que sin duda podría generar un choque desagradable. El cinturón consta de una serie de eslabones interconectados. Cada uno tiene una cubierta de cobre y dentro de ella hay una varilla de zinc envuelta en un trozo de tela empapado en vinagre. Dos metales diferentes con un líquido conductor entre ellos, como el vinagre, producen electricidad. Es ciencia básica. Esto convierte a cada eslabón del cinturón en una celda de batería individual. La belleza de esto es que cuanto más conectas, mayor es el voltaje que obtienes. Polvermacher tenía una gama de modelos diferentes, pero la versión de 120 celdas podía liberar más de 132 voltios. Había varias formas recomendadas de usar el dispositivo. Estas incluían el método de choque simple, en el que se sostenían los tubos de metal con las manos húmedas, juntando las cadenas. Cada vez que se conectaban, ocurría una descarga. Existía el cepillo conductor, hecho para electrocutar la boca y los oídos. Luego estaba el sistema de reloj interrumpido,
que tras conectarse a la cadena eléctrica y darle cuerda, enviaba descargas a la parte del cuerpo que más necesita de una buena sacudida. Paul Vermaker pudo haber diseñado el cinturón, pero no inventó el concepto de la cura eléctrica. Entonces, ¿de dónde viene realmente esta idea? $5,000 años antes de que los victorianos obtuvieran el cinturón, la gente ya usaba la electricidad medicinal. Los antiguos egipcios usaban el pez gato eléctrico del Nilo para curar las migrañas y la gota. Y hace 2500 años, los griegos descubrieron el poder del ámbar. Tales de Mileto realizó un experimento frotando ámbar en un gato. Se sorprendió al ver su pelaje bastante erizado. Tales y el gato estaban presenciando el efecto de atracción de la electricidad estática. Ese fue el origen del nombre de electricidad, porque electrón significaba en griego ámbar. Los antiguos griegos creían que esta misteriosa fuerza de atracción tenía varios beneficios para la salud. Comenzaron a usarla en tratamientos médicos con la idea de que podrían extraer todo el dolor que hubiera en el cuerpo. ¿Pudieron los antiguos griegos estar en lo cierto? ¿Paul Vermaker tenía razón? Parece un gran salto pasar de frotar ámbar en un gato a la maravilla médica que era el cinturón de Paul Vermaker. Entonces, ¿podría la electricidad ser una verdadera cura milagrosa? En realidad, la idea de la electricidad médica tomó fuerza en el siglo XVIII, con la búsqueda de algo llamado fuerza vital. Y un experimento accidental con una rana. La idea de las fuerzas vitales se remonta al antiguo Egipto, que es aquello que anima a los seres vivos. ¿Qué es esta fuerza misteriosa que hace que las cosas estén vivas y no muertas? El hombre que creía haberla encontrado era el científico italiano Luigi Galvani. Su experimento fue inusual. Experimentaba con máquinas de electricidad estática y direccionaba ranas al mismo tiempo. Nuestra teoría de lo que sucedió es que uno de sus ayudantes tocó un nervio de la anca de la rana con un bisturí. Tal vez el bisturí se había cargado con electricidad estática e hizo que el anca pateara. Esto demostró que existe una relación fundamental entre la electricidad y lo que hace que los músculos se muevan. Galvani estaba convencido de haber descubierto esta fuerza vital y la rebautizó como electricidad animal. Una fuerza vital que proviene del propio tejido. Cuando Galvani publicó su primer informe sobre su experimento, conmocionó al mundo entero sin pensarlo. Galvani creía que su nueva teoría de la electricidad animal tenía un enorme potencial médico. Pero se necesitaba más que la patada de una rana muerta para convencer al mundo de esto. Todo cambió en 1798, cuando Galvani murió y pasó su trabajo a su sobrino y asistente, Giovanni Aldini. Aldini promovió las teorías de su tío, que fueron la inspiración para el cinturón Paul Vermaker, porque su trabajo estaba destinado a probar que la electricidad era verdaderamente la fuerza vital. Para lograrlo, realizó uno de los experimentos más impactantes del siglo XIX. Recorrió Europa con una pila voltaica que usaba para conducir electricidad a través de cadáveres de varios animales como perros y ovejas, haciéndolos patear y retorcerse. Luego decidió subir un poco el nivel, pasando de animales a personas. Su experimento más famoso tuvo lugar en 1803, en el Royal College of Surgeons. Frente a una gran audiencia, Aldini conectó su dispositivo a un asesino recientemente ahorcado, George Foster. Envió 132 voltios de electricidad a través del cadáver del convicto. De inmediato, comenzó a moverse.
La audiencia estaba aterrorizada. Pensaron que Aldini estaba tratando de revivir a un asesino. Pero él les aseguró que no, que ese era un dispositivo que podría revivir a otros y salvar vidas, quizás alguien que recién hubiera muerto. La demostración de Aldini cambió la forma en la que la gente del siglo XIX veía la electricidad. Incluso Frankenstein de Mary Shelley estuvo muy influenciado por el electrizante regreso de George Foster. Por supuesto, Aldini en realidad no estaba reanimando a los muertos. Estaba demostrando que el sistema nervioso usa electricidad para controlar un cuerpo vivo. Los músculos se mueven con señales eléctricas que fluyen a través de los nervios hacia los músculos. La electricidad es una fuerza vital. Pero en un cadáver no hay fuentes de electricidad. Tal vez no había descubierto una fuerza vital legendaria, pero encontró la prueba de que la electricidad es una parte esencial de la vida. El experimento de Aldini propició una mayor experimentación en el uso de la electroterapia para tratar todo tipo de dolencias. Se creía que la aplicación de corriente continua al cuerpo humano podía curar cualquier problema, una panacea. El mundo estaba listo para adoptar la electricidad en la medicina. Lo llamaban electroterapia. Y liderando esta tendencia estaba el cinturón de Polvermacher. Entonces, ¿de verdad funcionaba este extraño dispositivo? A mediados del siglo XIX, la electroterapia estaba de moda. Hubo clínicas que se abrieron en las principales ciudades como Londres y París. Todas prometían curas para cualquier problema mediante la aplicación de corriente continua. Pero las curas milagrosas de la electroterapia se salieron de control muy rápido. Como suele ser el caso con los nuevos inventos, sobre todo los que pretenden curar dolencias comunes, se salió rápido del control de los científicos y profesionales médicos, y la electroterapia comenzó a verse como un artículo doméstico que la gente quería. Esta enorme expansión de la electroterapia fue posible gracias a un tipo de invención muy diferente: las ventas de catálogo por correo. Las ventas de catálogo por correo son los predecesores de negocios como Amazon. Tenías un catálogo enorme, veías el artículo, hacías un pedido y ¡listo! Unos días o semanas después llegaba a tu puerta. En este nuevo y mejor mundo de curas milagrosas por correo, el cinturón de Polvermacher fue un gran éxito. La gente quería estar convencida de que lo que tenían iba a funcionar. Querían que les curara la calvicie o la impotencia o lo que fuera. Y les hacía sentir mejor pensar que existía algo que lo hiciera. Y podían decirles casi todo lo que quisieran. A diferencia de ahora, no había reglas sobre la publicidad, no había licencias y no había regulación del mercado. En el momento en que es permitido que alguien mienta y gane dinero sin enfrentar las consecuencias, el resultado obvio es que la gente mentirá y ganará dinero sin las consecuencias. Las curas por electroterapia de Polvermacher no fueron las únicas que sacaron provecho de este tratamiento médico de venta libre. En algunas partes de Estados Unidos hubo 3 veces más curanderos que doctores reales. Y el negocio de la cura por correo los estaba impulsando. Habían anuncios de jabones faciales que contenían porciones de arsénico. Se encontraban cigarrillos que decían poder curar el asma y el cólera. E incluso podías ver anuncios con imágenes de niños pequeños que recomendaban gotas de cocaína para el dolor de muelas. El cinturón de Polvermacher se subió a esta ola de curas milagrosas porque estaba respaldado por una publicidad llamativa. Una estrategia siempre exitosa es apelar a la feminidad o a la masculinidad, y eso fue justo lo que hicieron con el cinturón electrificado. Había anuncios de hombres victorianos bastante musculosos, con poca ropa, y este cinturón puesto seguido de una pregunta que decía: «Hombres, ¿por qué son débiles?». La solución es obvia. Pida uno de los cinturones electrificados Polvermacher y conviértase en un modelo de masculinidad. Y no fue solo Polvermacher quien intentó acaparar el mercado de la electroterapia.
Empezamos a ver anuncios de calcetines eléctricos, había corsés eléctricos, anuncios de todo tipo de dispositivos para el hogar que afirmaban curar cualquier dolencia o malestar que aquejara al cuerpo humano. En este mundo de avances de tratamientos que podrías hacer tú mismo, el cinturón de Paul Vermaker era un éxito. Trasladó su centro de producción de Londres a Cincinnati, lo que le permitió vender cinturones en Europa y América. Pero había un gran problema con muchas de estas curas de electroterapia, incluido el cinturón de Paul Vermaker. El verdadero problema con todos estos aparatos de electroterapia es que las afirmaciones fueron muy exageradas. La idea es que podías curar el estreñimiento y los dolores de cabeza y la impotencia solo electrocutándote. Eso es ridículo. De hecho, eran tan ridículas que tarde o temprano atrajo la atención del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo responderían a estas extravagantes afirmaciones? A principios del siglo XX, se vislumbraba el fin del mundo salvaje de curas milagrosas de electroterapia, como el cinturón de Paul Vermaker. El gobierno tomó medidas drásticas contra las falsas promesas de los aparatos de electroterapia y puso la oficina postal a intervenir y regular de forma más cuidadosa lo que se podía comprar, vender y entregar a través del servicio postal. El gobierno había detectado un gran defecto en el cinturón. No había pruebas de que mejorara la salud a nadie. El mercado de los dispositivos de electroterapia para el hogar se desmoronó y la cadena médica electrogalvánica de Paul Vermaker se hundió con él. Más tarde, Europa hizo lo mismo con sus propias regulaciones más estrictas. Muy pronto, fue imposible vender una cura eléctrica milagrosa sin probar que funcionaba. Fue el final del camino para el cinturón de Paul Vermaker. La empresa quebró. ¿Entonces la electroterapia era solo palabrería? No del todo. Solo había demasiada palabrería al respecto. Hoy en día, hay pruebas de la efectividad de la electroterapia, aunque no puede curarlo todo. En el mundo moderno, la terapia eléctrica encontró un lugar. Por ejemplo, en decenas de máquinas que solían intentar aliviar el dolor crónico o el dolor en mujeres embarazadas. Tenemos dispositivos para estimular los músculos y prevenir la atrofia, por ejemplo, en pacientes en coma. Y quizás la aplicación más importante de la electricidad en la medicina moderna es el desfibrilador, que puede reiniciar un corazón detenido y ha salvado innumerables vidas. El cinturón de Paul Vermaker pudo haber sido pura palabrería, pero la electricidad puede producir verdaderos milagros médicos. Y a diferencia de Aldini, a veces podemos traer de vuelta ¡Carga! A los muertos. En el Museo Penn de Filadelfia hay una curiosa reliquia del antiguo Egipto, una diminuta momia. Pero no es humana. Este extraño fardo de tiras de lino tiene la inconfundible cabeza de un gato. Los gatos eran muy importantes para los antiguos egipcios. Así que, ya sabes, tiene sentido que quisieran momificar gatos tal como lo hacían con los humanos. Pero algo sobre esta momia sorprendió a los investigadores. Ahora, utilizando tecnología de vanguardia, podemos mostrar con asombroso detalle lo que resulta tan extraño en este curioso objeto. Mide 48 centímetros de largo, con una cabeza pequeña y redonda, orejas diminutas, ojos y una nariz unida a un cuerpo alargado sin patas. Pero eso no es lo que hace que este objeto sea tan extraño. Porque para ser una momia de gato tiene un gran defecto. No hay un gato adentro, ni siquiera un montón de huesos. ¿Dónde está el gato? ¿Fue extraído? ¿Estuvo el gato ahí en primer lugar? ¿Podría esta extraña reliquia ser una falsificación moderna o antigua? Las momias egipcias habían fascinado a la gente durante cientos de años, pero alcanzaron su punto máximo en el siglo XIX. La egiptomanía fue una moda internacional en todo el mundo en ese momento.
La gente no se cansaba de Egipto y sus momias. La gente creía que tenían poderes y propiedades mágicas, propiedades místicas. Pero las momias no tuvieron la intención de ser un espectáculo victoriano. La momificación en el antiguo Egipto era una forma de preservar los cuerpos para que después de la muerte tuvieran una vida, trascender de la muerte. En el siglo XIX, el problema que tenían los arqueólogos era lo imposible que resultaba ver el interior de los envoltorios sin destruir la momia. Entonces, para aprender sobre las momias, tenían que ser desenvueltas y a la vez era una técnica muy destructiva. Pero eso no impidió que los victorianos celebraran extrañas ceremonias de desenvoltura. La gente pagaba mucho dinero para estar presente en la desenvoltura de una momia. A fines del siglo XIX, los egiptólogos emplearon la técnica recién descubierta de rayos X para acabar con esta destrucción de momias. Hoy en día, los rayos X continúan revelando maravillas ocultas debajo de los envoltorios de lino. Es en pocas palabras como una autopsia virtual. Este proceso nos brinda muchas oportunidades nuevas para aprender sobre las momias sin tener que destruirlas al estudiarlas. Entonces, cuando un equipo del Museo Penn examinó detalladamente la momia del gato, recurrieron a la máquina de rayos X para revelar sus secretos. Esperaban desenvolver de forma virtual a la momia y examinar al gato que estaba adentro, pero quedaron desconcertados. Cuando revisaron a esta momia, no había nada que ver. Usando imagenología de vanguardia, pudimos revelar cada detalle de su interior. No había un gato, ni siquiera un montón de huesos. ¿Dónde está el gato? ¿Era esto solo una falsificación elaborada? La idea de que se trataba de una falsificación moderna es una verdad plausible. Las reliquias egipcias falsificadas tienen una historia larga e infame. Los objetos en Egipto se pusieron muy de moda. Había sitios donde se realizaban las excavaciones, que eran saqueados todo el tiempo y no se podían proteger muy bien. Eso abrió un mercado para las falsificaciones porque era mucho más fácil falsificar todo y venderlo a precios muy altos. Y no hay duda de que los falsificadores fabricaban momias. El Museo del Vaticano en Roma tenía 2 momias en su colección. Y en 2015, los investigadores realizaron un conjunto completo de pruebas, radiografías, tomografías computarizadas, análisis de ADN. Y lo que descubrieron es que las momias eran falsas. Estaban llenas de huesos medievales, una estafa del siglo XIX. Así que era creíble que la momia del gato fuera una falsificación moderna. Excepto por una cosa. En primer plano, los envoltorios mostraron un patrón revelador. La forma en que está envuelta tiene este tipo de patrón entrecruzado que crea formas de diamantes muy comunes en el período tardío y sobre todo en el período grecorromano. Esta es entonces una buena indicación de que en realidad se trata de una momia del antiguo Egipto. Esta extraña momia de gato es auténtica. Entonces, ¿fue removido el gato en la antigüedad? ¿O nunca estuvo ahí en primer lugar? ¿Sería solo una falsificación antigua en lugar de una moderna? Los expertos sospechan que los antiguos egipcios tuvieron buenas razones para realizar tantos esfuerzos en lograr que esta momia diera la ilusión de contener el cuerpo de un gato. Y no tiene nada que ver con una estafa de 2000 años. La respuesta podría tener relación con el por qué se hacían las momias de animales en el antiguo Egipto. Los animales estaban asociados con dioses y diosas individuales, y por lo tanto, al crear una momia animal, la gente creía que en realidad estaban capturando parte del poder espiritual de la asociación del dios con el animal. Entonces, por ejemplo, el halcón se asoció con el dios Horus, el babuino con el dios Thoth, y el gato con la diosa Bastet, que resultó ser una de las diosas más populares en el panteón egipcio.
Los egiptólogos creen que la mayoría de las momias de animales como esta eran regalos para los dioses. Todos eran momificados para ser presentados como ofrendas a diferentes dioses. La idea no era ofrecerles una vida después de la muerte, sino hacerlos funcionar como una ofrenda al dios. Antes del periodo tardío en el que se elaboró la momia del gato, las estatuas de bronce eran el método de referencia para las ofrendas a los dioses. Pero a medida que crecía la demanda de ofrendas, el costo y la complejidad del bronce llevaron a un aumento en el uso de animales momificados. Y la evidencia arqueológica sugiere que los egipcios se entusiasmaban mucho con ellos. Durante el llamado periodo tardío del antiguo Egipto, se produjeron decenas de millones de momias de animales. La cantidad de momias de animales realizadas es sorprendente. En 2011, un equipo de arqueólogos encontró un equipo de catacumbas en Saqqara dedicadas al dios Anubis, y se estimó que había alrededor de 8 millones de restos de animales dentro de las catacumbas. No había suficientes animales salvajes para satisfacer este tipo de demanda. Los egiptólogos creían que este vacío se llenó con la cría a escala industrial de animales para sacrificios. Si se estaban haciendo tantas momias, ¿podría introducirse una momia vacía para ganar dinero con peregrinos crédulos? ¿O esta práctica era más común de lo que creían los egiptólogos? En el año 2000, los investigadores iniciaron un proyecto de 13 años para responder a esta pregunta. Los resultados fueron sorprendentes. Pasaron más de 800 momias a través de un escáner de tomografía y se sorprendieron al descubrir que solo un tercio de ellas contenía restos de animales completos en su interior. Otro tercio tenía restos parciales de animales y las demás no tenían restos de animales en absoluto. Entonces, ¿cuál es la explicación para esta momia de gato vacía? Algunos académicos han propuesto la idea de que este tipo de momia vacía era parte de una cultura de estafa generalizada. Y la verdad, ¿quién iba a desenvolverlo para comprobarlo? Hay un problema con la teoría de la estafa. Puede que no contuviera un gato real, pero este objeto pasó por el mismo proceso laborioso y costoso que una momia real. Se envolvió de acuerdo con el estilo que se usaba en las momias de los gatos reales y se modeló la cara y la cabeza del gato para que pareciera un gato, de la misma manera que se hacía con las momias reales. Así que se modeló las orejas, se pintó la cara, el hocico, los ojos y detalles para que se pareciera a un gato de verdad. Esta cantidad de cuidado y esfuerzo no encaja con la idea de que la momia gato fuera solo una imitación barata. La verdadera explicación para este extraño objeto puede estar en algunas de las otras momias de animales que examinaron los investigadores del Reino Unido. Encontraron algunas cosas extraordinarias. Me refiero a una, por ejemplo, una momia de cocodrilo que contenía en su interior 4 cráneos de cocodrilos adultos, rodeados por 4 cráneos de cocodrilos que eran bebés. Esto es algo demasiado extraño. ¿Para qué podría servir la momificación de varios animales? Una explicación es que este era un estilo premium que aquellos que eran lo bastante ricos como para comprar tales cosas lo harían con la esperanza de obtener aún más el favor de los dioses. Los egiptólogos han sugerido que esto podría explicar la momia de gato vacía. Quizás este solo es el otro extremo de la escala de las versiones lujosas de una ofrenda ritual con un presupuesto. Este es un caso clásico en el que obtienes lo que pagas. Si solo tuvieras un poco de dinero, bueno, lo gastarías y obtendrías una momia de gato vacía que todavía se vería bien un poco rústica, pero esta servía a su propósito. En el antiguo Egipto, la ausencia de un gato real podría no ser tan problemática como lo sería para alguien del presente.
De acuerdo con el pensamiento del antiguo Egipto, si tuvieras algo que se pareciera a la momia, funcionaría mágicamente de la misma manera que lo haría una momia real cuando se la ofrecieras a las deidades, por lo que para un antiguo Egipto no sería un gran problema tener una de estas momias falsas en su poder. Parece que la momia gato nunca contuvo un gato real. Pero eso no la convierte en una falsificación. Las personas que lo compraron quizás sabían que no había nada dentro, pero seguía siendo un regalo para los dioses. Uno para los creyentes con presupuesto limitado.